yo con otra aplicación. Les comparto la pantalla, pues muchachos. Fíjense bien, estamos en este día. Sin embargo, cabe mencionar, ¿verdad? Hay que recordar que vamos, digamos, un día atrás. Y bueno, de hecho más de un día, porque siempre sucede esto, ¿verdad? La programación, esta es una programación sugerida, ¿verdad? No está escrita en piedra. Eh, Esto se mira en un día, supuestamente, pero hay muchas veces que se sugiere temas para un día, no alcanza. Nosotros vimos la teoría en 2 días. Entonces, vamos por este día, ¿verdad? Problemas. Hay un día de problemas para el capítulo 4. Yo creo que está bien. Vamos a ver un día de problemas y mañana tal vez empezamos con Torque, o dependiendo de si miro que algún problema interesante de este capítulo todavía me gustaría resolverlo, lo resolvemos. Ir atrás a esto no hay, digamos, problema desde el punto de vista de que si se fijan, cuando llegamos al capítulo 12 hay 3 días de ejercicios, cuando llegamos al capítulo 13 hay 4 días de ejercicios. Entonces ahí pues recortamos un día de ejercicios de un tema, un día de ejercicios del otro y eventualmente pues nos reacoplamos. Por otra parte, ya hoy estamos en el 26, ¿verdad? Y adiciones y cancelaciones terminaba el 24, ¿verdad? Entonces ya los que estamos acá, asumo que ya estamos, o sea, ya saben que van a llevar el curso, ¿verdad? Ya pagaron su matrícula, el laboratorio me imagino que hay que pagarlo, ustedes tienen que estar pendientes del sistema. Digo, me imagino porque sinceramente no recuerdo si el periodo pasado se cobró, ¿verdad? Pero ustedes tienen que estar pendientes del sistema. Me parece que sí se cobró el laboratorio el periodo pasado. Eh, para que una vez que les salga el cobro del laboratorio, ustedes lo pagan, ¿verdad? Y así no se les cancela la clase, porque si llega a suceder eso, ¿verdad? De que se les pasa la fecha del pago del laboratorio, el sistema automáticamente les cancela la clase. Por otra parte, eh, bueno, ahora que ya tenemos la lista oficial, yo voy a enviársela al coordinador, ¿verdad? Y a partir de eso, ellos empezarían a distribuir lo que son sus correos electrónicos eh, al coordinador de laboratorios, posteriormente el coordinador de laboratorios a sus alumnos. Y no estoy seguro, creo que en algunas clases se ha estado habilitando un espacio en el campus virtual para los laboratorios. eh, pero eventualmente ustedes van a tener comunicación con sus alumnos, ¿verdad? Entonces, perdón, con sus instructores. Los instructores van a tener comunicación con sus alumnos. Entonces, la otra semana, ¿ok? Empieza el laboratorio con un laboratorio virtual, ¿ok? Que se llama Introducción a Errores Experimentales. Es virtual, ¿verdad? Ese primero es así como nosotros lo tenemos y es simplemente una charla acerca de errores experimentales, que es algo que van a utilizar posteriormente ustedes en todos sus otros laboratorios, ¿ok? Bueno, vamos a lo que son ya los ejercicios del día de hoy. Entonces, yo traje varios, traje 6, bastante, no lo vamos a poder hacer todos. Pero bueno, en realidad está bien, ya que el formato, si ustedes recuerdan cuando les dije cómo se evalúa el examen, el formato del examen es de tal forma de que tenemos ejercicios de objetivo mínimo y ejercicios de objetivo avanzado. Eh, los de objetivo mínimo, posiblemente, por ejemplo, en esta unidad, los ejercicios de este capítulo sean de objetivo mínimo. Son los cuales yo a veces les digo casi que solo son de enchute, ¿verdad? Ustedes vienen, miran cuáles son los datos que les dan, miran la fórmula donde se utilizan y despejan para lo que les toca, ¿verdad? No hay mucho análisis, o sea, tal vez tengo que analizar un poquito o hacer algo extra, pero usualmente no es aquel gran análisis, ¿verdad? En el de objetivo avanzado sí toca analizar un poco más, pero estos son un poco más directos y por eso también quise poner este. Es un ejercicio exageradamente sencillo, que no tiene un grado de dificultad para nada, ¿verdad? Mayor, pero este podría ser o algo similar, digamos, cambiando qué es lo que se nos da y qué es lo que se nos pide,
podría ser hasta cierto punto un objetivo mínimo, ¿verdad? O sea, claro, esta es la versión más básica, tal vez los demás representan un poco mejor, pero son ejercicios, como les digo, que no toman mucho eh, análisis, ¿verdad? Un poco más de, ok, yo ya sé qué es lo que se me está dando y a partir de lo que se me está dando voy a resolver para esto. Si leemos, ¿verdad? Este ejercicio, que es el 4.2 del Giancoli, dice, una fuerza neta de 265 newtons acelera a una persona. Entonces, esta es la fuerza neta, ¿verdad? Hay que ver bien que es una fuerza neta, ¿verdad? Acelera a una persona en bicicleta a 2.30 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es la masa de la persona junto con la bicicleta, ¿verdad? Entonces, lo que me piden a mí es la masa. Fíjense bien. Entonces, siempre es importante que ustedes miren y vean, o sea, anoten aparte primero cuáles son sus datos. Si fuese necesario, ustedes pueden hacer un diagramita sobre la situación. En este caso es un ejercicio extremadamente sencillo y simplemente lo que nos dice es lo siguiente, ¿verdad? Ok, hay una fuerza neta que le podemos llamar ya sea Fn o sigma F. Esta es una letra sigma, ¿verdad? Una letra griega sigma que representa una sumatoria y es de 265 newtons. Ese es el valor de la fuerza neta. Esa es la magnitud de la fuerza neta, ¿verdad? También me dan a mí que la aceleración debido a esa fuerza es de 2.30 metros sobre segundo cuadrado. Y lo que me piden es cuánto es la masa. En este caso la masa es conjunta, ¿verdad? De lo que es el muchacho y la bicicleta, ¿verdad? Entonces, claro, aquí solo me dan magnitudes, no me dan las direcciones. Obviamente, la dirección en la cual está la fuerza neta es la misma dirección en la cual está acelerando el objeto, así tiene que ser, porque al final, si ustedes recuerdan, esta es una ecuación vectorial, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración es una ecuación vectorial. Entonces, la dirección de este vector tiene que ser igual a la dirección de este vector. Así que, por decirles algo así, ¿qué es lo que tenemos en esta situación? Claro, esto no nos lo da el ejercicio, pero igual nosotros podemos hacer un poco un diagrama, como les digo, podemos plantear un poco la situación. Nosotros lo que tenemos acá sería pues el piso, la bici y el muchacho, ¿verdad? No la voy a dibujar, voy a hacerlo como una caja. Y esta es la bici con el muchacho y la masa de la bici y el muchacho tiene una masa de eh, M, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es, sobre esta bici está actuando una fuerza neta, o sea, lo que estoy diciendo es el efecto de todas las fuerzas, ¿ok? Todas las fuerzas que actúan es fuerza neta, ¿verdad? La fuerza neta está en esta dirección, por ejemplo. Por lo tanto, si la fuerza neta está en esa dirección, yo sé que el objeto va a acelerar en esta dirección, ¿ok? Y yo, pues en este caso, de manera conveniente lo puse horizontal, ¿verdad? En realidad yo pude haberlo puesto digamos, una vista superior de la bici, ¿verdad? Y decir que la fuerza neta está para acá, entonces que el objeto está, pero no, ¿verdad? Yo lo estoy ubicando de una forma que a mí se me haga sencillo, ¿verdad? Entonces los dos van en dirección horizontal y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bueno, yo sé que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Esto simplemente lo pongo porque esta es la dirección X, ¿ok? La dirección en la cual están mis dos vectores. Y luego sustituyo, ¿verdad? ¿Cuánto es la fuerza neta? 265. Es igual a masa por aceleración, que es de 2.30 metros sobre segundo cuadrado. Y luego hago mi despeje, ¿verdad? La masa igual a 265 newtons sobre 2.30
metros sobre segundo cuadrado. Es importante que ustedes tengan, miren bien las unidades, ¿verdad? Las unidades de las cuestiones que les están dando tienen que estar en unidades estándar para que ustedes puedan hacer un cálculo. ¿A qué me refiero yo con esto? El de arriba, Newton, es la unidad estándar, de fuerza. Y un Newton ya habíamos visto que era un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. Y la unidad estándar de aceleración es en efecto metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hubiese pasado si a mí el ejercicio me dice, me da los mismos datos, pero me dice a mí que la aceleración está en kilómetros por hora cuadrada? No puedo hacer yo directamente la división porque las unidades de lo que tenemos arriba, Newton, está en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y lo que estuviera abajo estaría en kilómetros por hora al cuadrado. Entonces las unidades no cancelarían. Y eso es muy importante, ¿verdad? Es el equivalente a que yo les diga que vamos a medir el largo de una mesa, ¿verdad? El largo de una mesa. Y vengan ustedes y me digan, eh, mm, o bueno, mejor dicho, el perímetro de una mesa, o el perímetro de una pieza, digamos. Y me dicen que tiene, el primer lado mide 30 centímetros y el segundo lado mide 1.2 metros. Y que sumen el 30 con el 1.2, ¿ok? Que lo que les estoy diciendo es, las unidades nos interesan, ¿verdad? Porque no puedo yo hacer operaciones, ¿verdad? Con distintas unidades, ¿verdad? 30, por ejemplo, 30 centímetros más 1.2 metros no es igual a 1. Bueno, perdón, no es igual a 31.2. Bueno, ni siquiera sabríamos qué unidades ponerlo, ¿verdad? Porque están con unidades distintas. Tenemos que trabajar ambos con las mismas unidades para que yo los pueda operar. Y lo mismo es acá, ¿verdad? Entonces, newtons está en términos de metros sobre segundo cuadrado, lo que está abajo tendría que estar en términos de metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que puede pasar? Que a mí me lo den en términos de kilómetro por hora cuadrado o en, qué sé yo, metros por minuto cuadrado o alguna cuestión diferente. Lo que ustedes tendrían que hacer primero es, antes de operar, hacer la conversión para que los dos estén en metros sobre segundo cuadrado. En este caso, entonces, este metro sobre segundo cuadrado cancela con este metro sobre segundo cuadrado y obviamente la respuesta de la masa me va a quedar en kilogramos, ¿verdad? Entonces, para este caso, la masa es, y déjenme, abro esto por acá. eh, ok, sería 265 entre 2.3. Y me queda la respuesta obviamente en kilogramos. 115.217, 115.22. O si usamos las cifras significativas, eso ustedes lo van a ver en su laboratorio, ¿verdad? Lo puedo dejar simplemente en 115 kilogramos, ¿verdad? Es necesario, bueno, no necesario, pero es importante, ¿verdad? Que ustedes no vengan y me copien simplemente la respuesta, todos los números que están en la calculadora, ¿verdad? Sino que tengan un buen criterio de el número de cifras que vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, en este caso es una división y ambos tienen 3 cifras, lo dejamos a 3 cifras. Eso ustedes en el laboratorio van a ver un poco al respecto, ¿verdad? Pero igual, si ustedes me hubiesen dado una respuesta como 115.22, 115.2, yo no tengo ningún problema. Con tal no pongan todos estos números, ¿verdad? Eso ya sería, pues, no se miraría bien en general en un trabajo que ustedes estén haciendo, que ustedes copien todas las unidades, ¿verdad? Sino uno usualmente usa como el número de cifras, el número de precisión que tiene su instrumento de medición, ¿verdad? Pero bueno, eso en el laboratorio van a hablar un poquito más de eso. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Es sumamente sencillo, ¿verdad? O sea, de hecho lo hice más largo de lo que debía. No tiene ningún grado de dificultad. Me dan a mí cuál es la fuerza neta, me dan a mí cuál es la aceleración, me piden cuál es la masa. Yo sé que fuerza neta igual a masa por aceleración, despejo.
¿Alguna consulta, muchachos? No, está bien. No, sí, todo está bien hasta ahorita. Ok, vamos a Yo tengo pasar una entonces. consulta. Dígame. Sí, Yo tengo una consulta. dígame. ¿Podría explicar cuando está en kilómetros cuadrados el 2.30? ¿Quiere lo mismo? Digamos Para que, transformarlo. sí, digamos que aquí aparte, ¿verdad? Digamos que en vez de 2.30 a mí me hubiesen dado que la aceleración es, voy a inventarme un número, 0.35 kilómetros por hora al cuadrado. Lastimosamente no hay mucho tiempo en la clase para que hagamos énfasis en esto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, yo sé que este está en kilómetros por hora al cuadrado y yo sé que este está en newtons. La unidad estándar de aceleración es metro sobre segundo cuadrado y bueno, el newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, obviamente, cuando lo tenemos acá, no cancelaría, ¿verdad? Porque arriba tengo metros, abajo tengo kilómetros. Arriba tengo segundo cuadrado, abajo tendría hora cuadrado, que no es la misma unidad, por lo tanto, no cancela. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pasar básicamente cualquiera de los dos, pero lo mejor sería pasar este, ¿verdad? Básicamente, pasar de 0.35 kilómetros por hora cuadrado, pasar a metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros? Yo tengo 0.35 kilómetros arriba, ¿verdad? Por hora al cuadrado en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocupo yo? Ocupo buscar los factores de conversión. En este caso son sencillos, ¿verdad? Hay unos que son un poco más difíciles de recordar, pero ocupo encontrar yo los factores de conversión, digamos, de kilómetro a metro. ¿Qué es lo que quiero que me quede a mí un metro arriba, verdad? Entonces yo ocupo un factor de conversión con metros arriba y kilómetro abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo multiplique esto con este, el kilómetro se cancela, ¿verdad? Y lo que me queda es cantidad en metros. Ahora, ¿qué pasa con la hora? Yo ocupo un factor de conversión de tal forma de que, ok, la hora está abajo, ¿verdad? Es hora al cuadrado, pero ya le voy a un factor de conversión de hora y yo quiero segundos abajo, pero esto va a estar al cuadrado, ¿verdad? Para que esto sea hora al cuadrado y se cancele este con este de acá y aquí abajo me va a quedar segundos al cuadrado. Entonces ustedes tienen que buscar, no sé por qué, no sé por qué dejé tanto espacio, ¿verdad? Pero bueno, tienen que buscar esos factores de conversión. Entonces, pueden ir al libro o pueden buscarlos en este caso cuando estén haciendo una tarea, ¿verdad? En internet. Si están en examen, ustedes me pueden preguntar a mí y yo los puedo buscar también, no hay problema. No espero que los conozcan. Sí sería bueno que algunos lo sepan, ¿verdad? Pero no sé que no se van a saber todos los factores de conversión. En este caso de kilómetros a metro es fácil, ¿verdad? Porque yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Eso simplemente porque, bueno, este es metro, este es kilómetro y bueno, el prefijo a mí lo que me da es un factor de digamos, dependiendo de cuál es el prefijo, kilo es 1000. Entonces en este caso sería 1000 metros. Si fuera centi de centímetro, ¿verdad? Por ejemplo, centi significa 10 a la menos 2. Entonces, digamos, 3.5 centímetros es lo mismo que 3.5 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Pero en este caso, pues, que es una compuesta, bueno, vengo yo y pongo, ok, un kilómetro son 1000 metros, ¿verdad? O 10 a 3 metros, es lo mismo que lo miren así. ¿Y cómo coloco yo? Pues en este caso el que quiero cancelar es el kilómetro, entonces el kilómetro lo pongo abajo. Voy a ponerles aquí abajito así, ¿verdad? Yo sé que un kilómetro
es igual a 1000 metros. Yo sé que este es mi factor de conversión. Lo que quiere decir que, bueno, este es un factor de conversión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo utilizo acá? Yo lo pongo, ¿verdad? De tal forma de que lo que quiero, en este caso quiero cancelar kilómetros, entonces este lo pongo aquí abajo y obviamente lo que me queda arriba es esto, que básicamente lo que se hace es, bueno, es esto, ¿verdad? Vamos a ver, 1 kilómetro quiero que me quede abajo, entonces si yo despejo esto al otro lado, pasa dividiendo, me queda 1, ¿verdad? Igual a 1000 metros sobre 1 kilómetro. Entonces se fijan que multiplicar por esto es como multiplicar por un 1 y multiplicar por un 1 queda lo mismo, ¿verdad? Solo estoy cambiando las unidades. Lo mismo pasa con las horas, ¿verdad? ¿Cuántos segundos hay en una hora? Ustedes son 3600, ¿verdad? Porque hay 60 segundos en un minuto y hay 60 minutos en una hora. 3600 segundos hay en una hora, ¿verdad? Y luego pues hacemos nosotros nuestro cálculo. 0.35 por 1000 por 1000 y luego, bueno, 1 entre, puedo poner la fracción para que sea más, 3600, pero hay que recordar que esto está al cuadrado, ¿verdad? Porque es hora al cuadrado. Y me queda, bueno, una cantidad bien pequeña porque no tenía una buena percepción, pero digamos, esto me quedaría 0.00027 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y así sería como hacen sus conversiones, ¿verdad? Puede darle otras unidades, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes se van al libro, se van a internet, se van a algún lugar en el cual ustedes encuentran esos factores de conversión, como el que yo les dije de que 1 kilómetro son 1000 metros o de que una hora son 3600 segundos. Los buscan. El libro debe de tener todos eso, ¿verdad? Igual de pulgadas a centímetros, de pulgadas a metros, de eh, cualquier conversión que quieran. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, vamos a pasar a otro. Este era de Giancoli, el libro principal. Vamos a pasar a otro, siempre de Giancoli, que es este de acá, ¿verdad? Fíjense bien, dice, una caja, ¿ok? Una caja de 20 kilogramos descansa sobre una mesa. ¿Cuáles son el peso de la caja y la fuerza normal que actúa sobre ella? Ojo, ¿verdad? El inciso A es una caja de 20 kilogramos descansa sobre la mesa. Todavía no está esta segunda caja. Inciso B. Una caja de 10 kilogramos se coloca sobre la parte superior de la caja de 20 kilogramos. Como se indica en la figura. Determine la fuerza normal que ejerce la mesa sobre la caja de 20 kilogramos y la fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos sobre la caja de 10 kilogramos. Entonces, básicamente datos, solo tenemos dos, ¿verdad? A la caja de abajo le voy a llamar 1, a la caja de arriba le voy a llamar 2. Entonces yo tengo que masa 1 igual 20 kilogramos. Masa 2 igual 10 kilogramos. Aquí nomás puedo hacer sencillamente yo mi inciso A. Mi inciso A me dice, ok, originalmente yo solo vengo y tengo una caja, ¿verdad? Una caja, que es M1. Me preguntan a mí, ¿cuánto es el peso? El peso, muchachos, ojo, aquí me están dando masa. ¿Por qué sé que es masa? Porque está en kilogramos. Hay que diferenciar entre masa y peso. Y el inciso 1 a mí me dice cuál es el peso de la caja. Y hay que recordar, el peso de la caja, ¿cuánto pesa esa caja? Siempre va a ser
su masa por la gravedad. Entonces el peso de esta caja es 20 por 9.8. O sea, pesa 196 newtons, ¿verdad? Y el peso, hay que recordarlo, es una fuerza, ¿verdad? Entonces está en newtons. Ahí, eso está perfecto, sencillo, no hay ningún problema. Ese es lo primero que me piden del inciso A. Ahora, posteriormente, me preguntan a mí, ¿cuánto es la fuerza normal que actúa sobre ella? ¿Ok? ¿Cuánto es la fuerza normal que actúa sobre ella? Fíjense bien. Entonces, yo en este ejercicio en específico vamos a encontrar algo, pero yo les recuerdo que esto no siempre va a ser así. Bueno, la pregunta es, ¿cómo encuentro la fuerza normal? En realidad, yo la encuentro así. Ustedes, tenemos una caja, ¿verdad? Y sobre esa caja están actuando varias fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? Yo sé que está actuando la fuerza del peso, ¿verdad? Que es una fuerza que va directamente hacia abajo. Entonces, este es el peso de la caja. Pero a la vez, la caja, ¿verdad? Ya sabemos que está interactuando con el suelo, ¿verdad? Como está interactuando con el suelo, entonces sé que hay una fuerza perpendicular directamente hacia arriba. Le voy a llamar N1, le voy a llamar. Bueno, yo sé que solo hay una fuerza normal, pero más adelante van a aparecer más, entonces le voy a llamar N1. ¿Ok? Esas son todas las fuerzas que están actuando. Horizontalmente no hay ninguna fuerza, así que no hay problema. Voy a hacer suma de fuerzas, ¿ok? Sumatoria de fuerzas en Y. Pregunta, ¿está acelerando de forma vertical el objeto? No. Si no está acelerando, entonces la sumatoria de fuerzas, bueno, o en otras palabras, pregunto, ¿está en equilibrio el objeto o está en reposo? Sí, ¿verdad? Si está en reposo o si está en equilibrio, yo sé que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ok? Ahora, y podría ser un diagrama de cuerpo libre para esta caja, pero es un poco redundante, ¿verdad? Digamos, yo si hago mi diagrama de cuerpo libre, pongo más Y acá y las únicas dos fuerzas que aparecen sería una fuerza normal directamente hacia arriba y la fuerza del peso directamente hacia abajo. Entonces, cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que tengo yo? Una fuerza normal que va hacia arriba, o sea, una fuerza normal que es positiva, menos la fuerza del peso. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces estamos bajo la convención de que las cosas que van hacia arriba son positivas, las cosas que van hacia abajo son negativas. Y eso es igual a 0. ¿Cómo encuentro entonces mi fuerza normal? Hago este despeje, ¿verdad? La fuerza normal 1 es igual al peso 1, por lo tanto la fuerza normal 1 es igual a 196 newton. Y parece completamente sencillo, bueno, es completamente sencillo, pero a lo que me refiero es, no quiero que ustedes tomen esto como un dato, ¿verdad? Esto de acá no es una fórmula. La fuerza normal no es exactamente igual al peso de la caja. O sea, como fórmula. La fuerza normal vino ¿de dónde? Vino de el análisis que nosotros hicimos de la sumatoria de fuerzas en Y. Si hubiese habido una fuerza más de alguien jalando en esta dirección, esta fuerza normal ya no es igual al peso, sino que sería más o menos dependiendo de en qué dirección estamos jalando. Y por eso traje otros ejemplos en los cuales eso va a suceder. Para este ejercicio, la fuerza normal es igual al peso. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Por los momentos. Pasemos al inciso B. Entonces, el inciso B es cuando ya vienen y me dicen, ok, tengo la misma caja, pero le pongo encima mi otra caja M2. Y a mí me piden inicialmente cómo cambia la fuerza normal. Entonces, fíjense bien. Primero, vamos a ver, voy a usar un código de colores, digamos. Las fuerzas rojas son las que están actuando
sobre la caja de abajo. Y las fuerzas azules van a ser las que actúan sobre la caja de arriba. ¿Ok? Entonces, la caja de arriba, ¿verdad? Tiene una masa. Si tiene una masa, obviamente va a tener un peso. Que le llamo W2. Ahora, al mismo tiempo, la caja de arriba está en contacto con la caja de abajo. Por lo tanto, aparece una fuerza normal aquí, que le voy a llamar N1, 1, 2. ¿Ok? Ahora, si yo analizo la caja de abajo, sigue teniendo su peso, que va hacia abajo. Sigue interactuando con el suelo, entonces sigue apareciendo esta fuerza normal aquí. Lo voy a poner mejor a este lado para que no sea tan... A esta le voy a llamar N1. ¿Existe alguna otra fuerza que esté actuando sobre la caja de abajo, muchachos? El peso de la caja de arriba. Sí, es el peso de la caja de arriba, pero exactamente, o sea, sí, pero no. Eventualmente va a ser el peso de la caja de arriba, pero ¿por qué está interactuando el peso de la caja de arriba? Porque la caja de arriba está en contacto, ¿verdad? Con la caja de abajo. Y de hecho, esta fuerza que aparece acá, por la tercera ley de Newton, va a aparecer acá, porque esta viene de una interacción entre las dos cajas. El peso es la interacción entre la caja y la tierra, entonces el peso no es directamente, ¿ok? No es directamente la fuerza que está acá. Ahora, ¿por qué les dije sí y no? Porque si después nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas para la caja de arriba, vamos a ver que esta normal es igual al peso y al peso de la caja 2 y por la tercera ley de Newton, entonces esta de acá es igual a esta de acá y eventualmente va a ser el peso. Así que sí, pero no es tan directo, o sea, no es tan directo, sino que es consecuencia de que las cajas están en contacto, como las cajas están en contacto, hay una fuerza normal, como esa fuerza normal, bueno, como existe la tercera ley de Newton, esa fuerza normal va a aparecer sobre las dos cajas, ¿ok? Va a tener la misma magnitud y resulta que la magnitud de esta fuerza normal es el peso de la caja de arriba. ¿Se entendió eso, muchachos? A esta le voy a llamar N21. Entonces, esto lo hice momentáneamente, ¿verdad? Pero lo que me piden a mí primero es, ok, ¿cuánto vale N1? Fíjense bien, para casos como este, ¿verdad? Que yo quiero saber aquí cuánto es N1. Y bueno, y si nosotros nos podemos fijar, estas dos fuerzas son la misma, pero están actuando sobre cuerpos distintos, ¿verdad? Pero si yo quiero saber cuánto es esta N1, yo fácilmente puedo venir y modelar este sistema como que si fuera, ok, una sola caja, ya que estas dos fuerzas internamente se anulan, ¿verdad? Esta sola caja que tiene un valor M1 más M2, ¿verdad? Entonces, si yo hago aquí sumatoria de fuerzas en Y, desde luego es igual a 0. ¿Y cuáles serían las fuerzas, verdad? El peso de las dos cajas y la normal, ¿ok? Entonces, el peso de las dos cajas sería, no, W, perdón, N hacia arriba menos W igual a 0, N igual a W, o en este caso que la normal esa es igual a, ¿qué? El peso, pero de las dos cajas.
Podemos resolverlo así o podemos resolverlo estudiando individualmente cada caja, ¿verdad? Es completamente equivalente. Entonces yo tendría M1 más M2, que es 30 por 9.8, 294. Ok, entonces, fíjense bien cómo ahora, ¿verdad? La normal con el suelo, 294. Es diferente simplemente por el hecho de que yo puse una caja encima. Como puse una caja encima, básicamente el piso siente más peso y reacciona pues con una normal mayor. ¿Hay alguna consulta con este inciso, muchachos? ¿Con este primer inciso? Este determina la fuerza normal que ejerce la mesa sobre la caja, no hay ningún problema. Luego me preguntan, fíjense bien, me preguntan, la fuerza normal que ejerce la caja de 20 kilogramos sobre la caja de 10 kilogramos. Esta sobre esta. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, ok, encuentre la cosa que yo catalogué como N1, 2. La que le ejerce la caja de 20 se la ejerce al otro. Entonces, yo puedo hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre y miro cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja M2, y las fuerzas que actúan sobre la caja M2 únicamente son las fuerzas azules, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que yo tengo acá es que N12 está hacia arriba y que el peso 2 está hacia abajo, ¿verdad? Entonces, básicamente yo tengo N12 menos el peso de la caja 2 igual a 0. N12 es igual a directamente el peso de la caja 2, o en otras palabras, N12 es igual a M2 por G. N12 sería igual a 98, ¿verdad? Porque son 10 kilogramos. Ahora, ¿qué pasara si a mí el ejercicio, en vez de pedirme N12, o sea, la fuerza que la caja inferior le ejerce a la caja superior, me lo pide al revés, ¿verdad? Me dice, encuentre la fuerza normal que la caja de 10 kilogramos ejerce sobre la caja de 20 kilogramos. Bueno, no hay ningún problema, porque ustedes ya saben que por tercera ley de Newton, la magnitud de la fuerza N12 es igual a la magnitud de la fuerza N21. Ahora, la pregunta sería, si me preguntan la magnitud y la dirección, entonces ahí ustedes tendrían que interpretar, ¿verdad? N12 es la interacción de esta caja con esta, entonces la superficie en contacto sale perpendicular hacia arriba, ¿verdad? La fuerza. En cambio, la interacción o la fuerza normal que le aplica la caja superior a la inferior es hacia abajo, ¿verdad? Pero tienen magnitud igual. Y ustedes pueden corroborarlo, ¿verdad? O sea, en realidad yo ya tengo cuánto es la fuerza normal total. Yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la caja inferior. Hago mi diagrama de cuerpo libre, hago el análisis de fuerzas y van a ver que en efecto esta N21, ¿ok? Esa N21 va a ser ese mismo 98, ¿verdad? Porque yo tendría N1 menos N21 menos W1, despejo para N21, me va a dar este mismo 98. ¿Ok? Este ejercicio lo seleccioné simplemente por el hecho de tener básicamente un ejercicio de la tercera ley de Newton, aunque hay un ejercicio un poco más interesante más adelante, ¿verdad? Que sería este, sobre la tercera ley. Fíjense bien, faltan 13 minutos, voy a hacer un ejercicio más. Este creo que no lo voy a, no estoy tan seguro, tengo que revisar, ¿verdad? Si ustedes miran planos inclinados. Si no miran planos inclinados, pues no lo vamos a hacer. Y creo que entonces el día de mañana vamos a volver a hacer ejercicios para que hayamos hecho suficientes ejercicios acerca de esto. Vamos a hacer uno de estos dos. ¿Cuál prefieren hacer?
¿este o este? El segundo, Este, licenciado. este de acá. Sí, sí, ese. Ok, y mañana vamos a empezar con este, vamos a hacer este, y dependiendo de lo que yo revise, si hay o no planos inclinados, si se les ha evaluado planos inclinados, vamos a hacer este o no, si no pongo otro. Vamos a ver, este ejercicio es de otro libro, ¿verdad? Es un libro que se llama Bufa. Fíjense bien, yo les voy a pasar todos estos libros, ¿verdad? Ahorita solo les he pasado el inicial, pero, por ejemplo, tengo este de acá, que es un libro de física, ¿verdad? En realidad, este se usa para física 104, que es una física para las ciencias de la salud, pero no le quita ni le agrega nada, digamos, diferente al libro en cuanto a física en sí. O sea, sí mete algunos temas de repaso, ¿verdad? Que habla sobre cuestiones relacionadas a la salud, pero no significa que, por ejemplo, el capítulo 4, que es de fuerza, que las cuestiones que aparecen acá no nos sirven, ¿verdad? Entonces, pues el ejercicio pienso yo que nos puede servir bastante. De hecho, lo vi interesante porque tenía dos fuerzas que van en diagonal. Entonces, yo le voy a pasar todos estos. Porque eventualmente, ¿verdad? Tal vez saque un ejercicio para hacer en clase de un libro o lo saque del otro, ¿verdad? Para tener una variedad, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice lo siguiente, fíjense bien. Un bloque de 5 kilogramos, un bloque de 5 kilogramos en reposo, ¿ok? Está en reposo originalmente y tiene 5 kilogramos el bloque, ¿verdad? Sobre una superficie sin fricción, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver fricción en la clase, si no me equivoco, porque solo miramos capítulo 4. Experimenta dos fuerzas, F1, 5.5 y F2, 3.5. ¿Cómo se ilustra en la figura? ¿Ok? F1 y F1 y F2. ¿Cómo se ilustra en la figura? Punto, ¿verdad? Me dicen a mí que el bloque está en reposo, ¿verdad? O bueno, eh, para ser sinceros, si no hay fricción y solo están actuando estas fuerzas, es imposible que el bloque esté en reposo, porque fíjense bien, esta persona está, si yo miro su componente X, va hacia la derecha, y si yo miro la componente X de esta fuerza, va hacia la derecha. Entonces, para que pueda estar en reposo es necesario que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, pero si solo hay fuerzas hacia la derecha, es imposible que esté en reposo. ¿Ok? Entonces, ahí viene la segunda pregunta, o bueno, la pregunta que nos hace el ejercicio. ¿Qué fuerza horizontal habría que aplicar para mantener el bloque en reposo? Básicamente lo que podemos pensar es, originalmente el bloque está en reposo, vienen estas dos personas y este empuja y este jala, y lo que queremos es que se mantenga en reposo el objeto. Cuando yo digo que se mantenga en reposo es que estoy diciendo que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿verdad? O sea, aceleración igual a 0. Reposo, esto se lo voy a poner acá, esto siempre significa A igual 0. ¿Ok? Hay casos en los cuales puedo tener aceleración en X igual 0 y aceleración en Y distinta de 0 en general, pero si me dicen reposo, significa no existe nada de movimiento. Entonces, lo voy a hacer específico mejor. A es igual 0. En otras palabras, la aceleración en X igual a 0 y la aceleración en Y igual a 0. Ambos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque puede existir el caso, por ejemplo, que esta caja viene, se va desplazando de forma horizontal, entonces tiene una aceleración en X distinta de 0, pero no se desplaza de manera vertical, entonces la aceleración en Y es igual a 0. Hay casos que pueden ser así. De hecho, voy a ver si traigo, bueno, el otro ejercicio tiene algo similar, ¿verdad? Ok, eso es lo que me quieren decir con esto. Ahora fíjense bien, ¿cómo les digo, verdad? Vengo yo, tengo este bloque. Para que ese bloque permanezca en reposo, como no hay fricción, con estas dos fuerzas,
Es imposible porque esta persona está aplicando una componente X hacia la derecha y esta está con una componente X hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, es imposible, literalmente imposible, que esa caja sin fricción, o que ese bloque sin fricción, se mantenga en reposo. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿qué fuerza horizontal habría que aplicar para mantener el bloque en reposo? Entonces me están diciendo, aplique una fuerza horizontal. Si yo quiero que este bloque se mantenga en reposo, si yo quiero que ese bloque no se mueva, ¿en qué dirección va a ser la fuerza que yo aplico, muchachos? Hacia el horizontal. Me están diciendo específicamente horizontal. ¿Aplico una fuerza hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vengo yo del otro lado y digo, no, empujo en esta dirección. Le voy a llamar F nada más. Y yo voy en contra de las fuerzas que ya estaban establecidas, ¿verdad? Para que entonces ahí sí mi sumatoria de fuerzas pueda ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes pueden venir y pueden aplicar ya sea sumatoria de fuerzas en X, bueno, o mejor, antes que todo esto, hagamos un diagrama de cuerpo libre para el bloque, ¿verdad? Voy a copiar todos los otros datos mejor para que sea consistente, ¿verdad? F1 igual a 5.5 newtons. F2 es igual a 3.5 newtons. La masa del bloque es igual a 5.0 kilogramos, ¿ok? Y lo que yo quiero encontrar es cuánto vale F, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hago mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es mi diagrama de cuerpo libre? Vengo yo, digo, este es el diagrama y a partir de aquí voy a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿ok? Sabemos que positivo Y hacia arriba, positivo X hacia la derecha. Y bueno, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando? F2 y todas las voy a dibujar saliendo del centro, ¿ok? F2 va en esta dirección. Esta es F2 y está a 37 grados. F en el bloque aparece así, pero a mí, como les dije, por gusto, me gusta siempre dibujar todas las fuerzas saliendo. Es la misma fuerza, ¿verdad? Es un vector que va hacia la izquierda, así que no me afecta en nada, ¿verdad? Ponerlo ya sea como estaba anteriormente a como está ahorita, ¿verdad? Entonces, esta es mi fuerza F. Y por otra parte, la otra fuerza naranja es F1. F1 originalmente venía así, ¿verdad? Pero a mí me gusta, les recuerdo, dibujarla, que salga del centro y venga acá. Esta es F1. Si aquí había 30 grados, aquí hay 30 grados. Ok, perfecto. ¿Qué otras fuerzas hay existentes? Las que nunca me va a decir el ejercicio, ¿verdad? Está interactuando con el suelo, entonces hay una fuerza normal. Tiene una masa, entonces hay un peso. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos, muchachos, es, ¿qué me está pidiendo a mí el ejercicio? Me está pidiendo F. Entonces, fíjense bien, ustedes en realidad pueden venir y plantear sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque el objeto está en reposo. Ahora, la que yo necesito para resolver el ejercicio va a ser esta de acá. ¿Por qué? Porque mi fuerza, mi fuerza verde, F, va directamente en X, ¿verdad? Entonces ahí es a donde va a aparecer F. Si yo vengo y planteo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me va a aparecer la normal, me va a aparecer el peso, me va a aparecer una componente, me va a aparecer otra componente, pero nunca me va a aparecer F, entonces nunca voy a llegar a la respuesta, ¿verdad? Entonces sumatoria de fuerzas en X, perfecto.
Ahora fíjense bien, ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad de este? Que F1 y F2 no están directamente en X ni están directamente en Y. Voy a cambiar el color de una de ellas. Voy a poner F2 de rojo para que, o de celeste mejor. Voy a hacer un cambio, un pequeño cambio aquí, solo para que se logre notar. Acá. Ok, ¿cuál es el problema, entre comillas? Es que estas fuerzas no están directamente en X ni directamente en Y. Correcto. Pero recordemos que cada una de estas fuerzas yo las puedo dividir entre componente F1X, por ejemplo, y componente Y, F1Y. Esas son las componentes, recuerden, un vector tiene componente X, componente Y. Esas serían las componentes de F1, ¿ok? Esas de ahí. Y lo mismo puedo hacer con F2, ¿verdad? F2 va a tener una componente que parte desde acá, ¿verdad? F2X y también tiene una componente F2Y. Ahora que yo ya tengo esto, yo sé y puedo plantear, ok, ¿cuánto es mi sumatoria de fuerza en X? Solo miro cuáles son las componentes o las fuerzas que van en dirección X. ¿Cuáles son esas? Hacia la derecha va F2X, entonces va positivo. Hacia la derecha va F1X, entonces va positivo. Hacia la izquierda va mi fuerza verde, F, ¿verdad? Y eso es igual a 0. En otras palabras, mi fuerza F es igual, haciendo el despeje, ¿verdad? Si esto está restando, pasa sumando al otro lado. Me queda que F es igual a F2X más F1X. Ya son las 8, pero falta un poquito, ¿verdad? Para hacer este ejercicio. Y aquí tienen que recordar ustedes, ¿verdad? ¿Cómo encuentro estas componentes F2X y F1X? Pueden irse a lo que yo les dije de la fórmula, perfectamente, ¿verdad? O sea, pueden venir acá, pero yo les recomiendo lo siguiente, ¿verdad? Aquí están las conversiones, ¿verdad? A Y es a seno de teta, a X es a coseno de teta. Pueden hacerlo, pero tienen que tener para que estas sean ciertas, ¿verdad? El ángulo teta se tiene que medir, ¿ok? Tiene que estar medido con respecto al eje X, lo cual en este ejercicio es correcto, ¿verdad? Estos 30 grados se miden entre el eje X y mi vector, y estos 37 grados están entre el eje X y mi vector. Pero si no, ¿ok? Si ustedes, o si no se acuerdan de la fórmula, digamos, perfectamente ustedes pueden venir y armar, a partir del diagrama de cuerpo libre, armamos un triangulito, ¿verdad? Yo tengo aquí, ok, este lado del triángulo es F1X, este lado del triángulo es F1Y, este lado del triángulo es F1 y el ángulo de aquí es 30. ¿Cuál es la que yo ocupo para resolver este ejercicio? F1X. Entonces yo miro, ok, F1X es adyacente al triángulo de 30. Sí saben ese entre comillas, truco, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, que el coseno del ángulo es igual, en este caso sería igual a F1X sobre F. ¿Sí lo conocen? Cuando digo adyacente, esto. Básicamente, como no me responden, no sé si es sí o no. Y de nuevo, como me estoy pasando de la hora un poquito, ¿verdad? Este ya ustedes lo pueden, si ocupan retirarse, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Este es el ángulo, ¿verdad? 30.
y básicamente vamos a darle nombre a los lados del triángulo dependiendo de ese ángulo, ¿verdad? Entonces está el lado opuesto, está el lado adyacente, ¿verdad? Y la hipotenusa, que siempre es la que está opuesta al lado de 90, ¿verdad? Que hay un ángulo de 90 porque X y Y son perpendiculares. Entonces la hipotenusa. Entonces básicamente, SOHCAHTOA, ¿verdad? Quiere decir, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. O sea, seno de 30 es F1Y sobre F1. Pero no quiero la Y yo, quiero la X, ¿verdad? Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, F1X sobre F. Entonces, hago mi despeje, ¿verdad? Yo sé que F1X es igual a F1 coseno de, en este caso, 30. Coseno de 30. Y ustedes pueden armar el mismo triangulito, ¿verdad? Con F2 y pueden verificar en su casa, ¿verdad? Que F2X es igual a F2, en este caso coseno de 37. Y con esto, pues ya lo que me queda es hacer aquí, ¿verdad? Que mi F es F2 coseno de 37 más F1, perdón, coseno de 30. Se aseguran de que su calculadora esté en grados, ¿verdad? Y hacen, ok, F2 es 5.5 por coseno de 37 más F1 es 3.5 por coseno de 30. Creo que era así, ¿verdad? No era al revés, era al revés. Este de acá, F1 es 5.5, F2 es 3.5. Me queda 7.558, 7.56 o 7.6, dejándolo a dos cifras. Entonces, la magnitud de la fuerza que yo tendría que aplicar para que esa caja quede en reposo es de 7.6 newtons. Si me preguntan magnitud y dirección, ustedes ya saben que la dirección sería hacia la izquierda. ¿Hay alguna consulta, muchachos? Eso sería todo por la clase de hoy. Voy a dejar de grabar ya. Bueno, muchachos, si no hay consultas, entonces eso va a ser todo por el día de hoy. Y pues nos miramos mañana. Vamos a seguir haciendo ejercicios de fuerza, ¿verdad? Ok, está bien, licenciado. Ok, Buen día. perfecto. Buen día. Buen día. La C sicuramente es diferente, pero hay también otras consonantes, ¿no? Que hacen este juego, que tienen un sonido diferente. Sería la T.
La G, no, questo è Germania, non è Germania, ok? Che il paese è Alemania, la Germania, va bene? Después tenemos ajo, come si dice in italiano? È una parola che significa ajo, aglio. Questo G-L-I, ¿no? Que en español no está. E también come sonido se parece un poco a doble L intervocalica che sta in español, ¿no? Come calle, aglio, gli. È una sílaba importantísima, ¿okay? Que se presenta un montón de veces en italiano, en un montón de palabras. También la forma del artículo masculino plural, los. En italiano se dice gli, ¿no? Entonces tendrá que saber la pronunciar. Janina, ¿qué quería decir? No, el micrófono, el micrófono. En el caso de la palabra ajo, se pronuncia la G o se dice solo al. Aglio, aglio. Ah, Non è ajo, ajo en español. Aglio, no está la aglio. Sí. Se pronuncia así, ¿ok?